Bueno, y tenemos con nosotros ya a Gabriel Araujo, que nos va a acompañar también en la segunda parte, pero yo creo que son tantos temas, se me acumulan tantos temas, Gabriel. Hola, buenos días, encantado de estar aquí otra vez. Pues ya ves que si las tarjetas de crédito superan el límite, que si han sido sometidos o no al phishing, que si, yo qué sé, que si las elecciones de Brasil, que hoy conocemos el resultado, y que ahí hay una urna electrónica que no para este caso, sino para tantos casos, se duda de su legalidad, ¿no te parece? Hay una polémica muy importante porque más de 5 millones de votos han sido declarados nulos. Entonces la pregunta que nos hace todo el mundo es cómo se puede votar nulo en un sistema electrónico. Ese es el problema, claro. Creo que con anterioridad ha habido algún estado también que ha anulado, ¿no? O que no ha autorizado ese tipo de herramientas, ¿no? Sí, en concreto en Holanda se puso en práctica y como se vio que no era garantista, se prohibió, y también en Nueva Gales del Sur, en Australia. ¿Qué me dices de todos los temas relacionados con esas aplicaciones que nos van a aplicar, por ejemplo? Es un adelanto, luego quiero que hablemos con más calma, pero esas aplicaciones donde no sé si realmente se viola nuestro derecho a la intimidad, porque se pueden hacer con nuestros teléfonos móviles, quizás, ojalá no, sin autorización judicial. Está claro que es como entrar en la puerta de nuestra casa, y para eso hace falta una resolución del juzgado motivada, que con detalle diga dónde se puede entrar, en qué plazo, los motivos, etcétera. Bueno, podemos subdividir esta cuestión en dos. Escuchándote al principio, en el sistema de alerta de emergencia por parte puesto del Ministerio del Interior, que también hay una invasión ahí de nuestro terminal móvil un poquito peligrosa, porque tenemos que dar a aceptar hasta que cese la notificación, y luego la búsqueda que está la agencia tributaria con respecto a un nuevo software más moderno de intrusión, ¿verdad? Para desencriptar terminales móviles. Luego más tarde vas a escuchar una entrevista que hemos hecho a una empresa que ofrece servicios de LegalTech. Yo digo qué bienvenidos son esos servicios, pero por otra parte, aquí todo el mundo es LegalTech, ¿no te parece? Cualquiera que tiene una página web. Sí, porque claro, todo ya está todo tan tecnificado. Y bueno, con respecto a lo que tú comentabas de la parte de las entidades bancarias, también están respondiendo bien. La verdad que hay que felicitarse también porque ellos están respondiendo aceptablemente bien. Hay casos que están un poquito más trabados y que tenemos que ir, pero bueno, por lo general están respondiendo bien las entidades bancarias. Sí, lo que pasa es que me pregunto jurídicamente qué es responder bien. Es decir, si desde el punto de vista preventivo, y es una pregunta para la segunda parte del programa, tendrían que hacer algo más. Imagínate, igual no es imaginarse mucho, que, pues yo qué sé, que son conscientes de que ha habido un hackeo, si alguien se ha apropiado con nuestras contraseñas y demás, y no nos lo dicen a tiempo. Es decir, si eso ocurriera, que digo yo que es imaginario, que no ha pasado, es un poco ironía, ¿qué ocurriría en esos casos, no? Hay mucha inquietud. Yo acabo de venir de Centroamérica, he dado una charla en la asociación bancaria con los principales bancos allí de Centroamérica, de Estados Unidos, y por lo menos tienen un ojo puesto en lo que está haciendo España. Así que esto... A ver si damos ejemplo, ¿no? Exacto. Y nos copian, pero nos copian bien. Bueno, pues eso y bastante más vamos a hablar con nuestro perito forense de referencia, Gabriel Araujo, experto en temas ciber, dentro de un ratito. Primero vamos a escuchar la entrevista, unos consejos, y luego también la entrevista a esta empresa Atlante, que tiene mucho que decir en materia de LegalTech. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma... Bueno, y hablábamos ya unas pequeñas primeras palabras con Gabriel Araujo. Gabriel, ¿cómo estás? Encantado, nuevamente, un saludo. Eres, ya sabes, nuestro perito forense en temas ciber, y se me acumulan las preguntas. Decía, mira, lo primero, ha sido clave en las elecciones brasileñas de esta noche, precisamente el uso de urnas electrónicas, en un escenario que permanentemente se cuestiona la validez de esas herramientas en un proceso tan necesitado de garantías en cualquier Estado de Derecho como es el de la elección precisamente de sus representantes y jefes de Estado, en su caso, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, desde luego ahí la mayor garantía que se pueda dar, mucho mejor. El sistema, lamentablemente, de urna electrónica no es garantista, como decíamos antes, se quiso implantar en Holanda y los organismos validadores finalmente no avalaron este sistema, tampoco
poco en Nueva Gales del Sur, hubo problemas también en Colombia, en Ecuador. Es cierto que en Brasil lleva del año 90 y pico, el año 99, lleva muchísimos años, pero las continuas auditorías que se han hecho han estado vedadas a ciertos sectores, únicamente los que ellos querían, digamos, los implementadores de ese sistema únicamente dejaron que los revisara gente muy afín a ellos, y realmente el problema que tiene es que no se garantiza la cadena de custodia, y esto es muy importante, claro. Sí, y además lo comentábamos fuera de micrófono, es decir, quien ha gobernado, aunque esté ahora en la oposición, también ha tenido oportunidad de cambiar el modelo y no lo ha cambiado, ¿no? O sea, claro, es que ahora no vale protestar. Cuando se ha podido cambiar el modelo no se ha hecho, de hecho se ha cambiado para peor, porque antes sí es cierto que con el voto electrónico también se imprimía en una cinta que nosotros llamamos Xerox, porque es la marca así, pero ya se ha quedado así, de manera tal que se podía validar también en papel el voto, y esto precisamente se tuvo que quitar en base a una propuesta de ley, se tuvo que reformar en el Congreso esta ley, y ahora solamente tenemos el voto electrónico, pero no tenemos ningún tipo de justificante que garantice la integridad y la completitud de ese archivo electrónico. Bueno, cambiando de tema, ante las amenazas de ciberataques, nos preguntamos hoy también si cada vez que se produce, la empresa que sufre esa amenaza, no el usuario final, sino la empresa que lo sufre, tendría la obligación, como víctima de ese proceso, de monitorizar. Hay una laguna quizás, ¿no? Nos planteamos si para, digamos, exculparse, si llega el momento también, tenía que hacer algo más, ¿no? ¿Te parece? Claro, hay precisamente herramientas de monitoreo de redes, en el cual siempre hay que echar un vistazo. De hecho, están online, hay una de Kaspersky, por ejemplo, que es un mapa que es muy divertido, además, verlo, más o menos para ver. Y bueno, yo estuve en Panamá la semana pasada, advertí una inusual subida de ataques por ransomware, y entonces inmediatamente avisé a las autoridades, pero bueno, realmente exigía diciendo, hay que dar una alerta a las empresas, a los bancos, a las entidades financieras, que abran un poquito más los ojos en el sentido de vigilar lo que llega por correo electrónico, que normalmente es el vector de entrada de estos ataques. Y bueno, no me hicieron mucho caso, pero luego después sí, ahora se están sabiendo ya las primeras víctimas, y entonces ahora sí se han puesto en contacto conmigo la principal responsable del CIRT, ¿no? Que es el organismo de respuesta a estos incidentes, y bueno, me preguntaba este tipo, ¿no?, de monitoreo de redes, cómo se puede hacer. Entonces, bueno. Es una labor de Zapa, hay que divulgar, hay que dar a conocer precisamente eso, la responsabilidad, el papel que tienen que asumir, porque entre comillas todo es nuevo. Lo que pasa es que en una de estas se puede armar una grande, ¿no? Yo jurídicamente digo, es realmente una obligación. Yo creo, incluso lo elevaría a la categoría de obligación, el que esa víctima precisamente se busque una herramienta precisamente para imagínate, si eres la administración pública o cualquiera de estas empresas de comunicaciones que nos llegan a todos, para que no perpetren a través suyo los delincuentes acciones peores, ¿no? Claro, además, hablando del punto de vista jurídico, precisamente quien ha caído fue uno de los principales bufetes de abogados de Panamá. Recordemos. ¿Sí? ¿Hay experiencias de ese tipo también? Sí, ahora ha caído esta semana pasada, precisamente a raíz de estos ataques, y que eso ha subido muchísimo. De hecho, les he aportado la gráfica, y es brutal. Se multiplicaron como por 15 los ataques a Panamá. Recordemos también Costa Rica, el país vecino, que cayó, la infraestructura de Panamá cayeron, todas las partes de instituciones, de hecho se retrotrayeron hasta casi 30 años toda la cuestión tecnológica, y entonces, bueno, era motivo suficiente como para elevar un puntito la alerta. No entrar en pánico, porque nosotros somos muy enemigos. Yo, por ejemplo, no me gusta crear alarma social ni nada de ese tipo de cosas. Sencillamente es estar con los ojos un poquito más abiertos, y tú decías antes, bueno, que el tema de los usuarios siempre se quedan perjudicados, el último de la cadena, y al que siempre le van a robar los datos y le van a estafar. Por eso lo que me planteo es si el no monitorizar es suficiente, demostrar suficiente diligencia, porque hay que exigirle, hay que, pues eso, pedirle una actuación diligente a este tipo de empresas de comunicaciones, ¿no? Exactamente, la respuesta, digamos, proactiva, ¿no? Esas medidas proactivas, lo primero que tiene que hacer es, evidentemente, hasta las primeras señales, como digo, abrir más los ojos, y cuando hay un caso de brecha, que lo hemos tenido esta misma semana anterior, pues inmediatamente informar a los usuarios. Sí, pero no nos han nos han informado a los usuarios, es decir, ahí echamos de menos, ¿no?, que nos avisen, porque si realmente se hacen, imagínate,
imaginemos, con nuestras contraseñas de nuestros routers, etcétera, etcétera, y a nosotros no nos dicen nada, digamos que contribuimos de alguna forma también, es decir, debiéramos saberlo, más transparencia es lo que echamos de menos. Claro, esto es lo que pasó precisamente el viernes pasado a las 13:15. Telefónica supo de una importante brecha de seguridad de sus clientes de Movistar y O2, en el sentido de que fueron extraídos de su base de datos por accesos no autorizados la información de configuración tanto de router como de terminales de televisión, ¿verdad? Entonces, las identidades es cierto que no ninguna entidad a nivel de persona fue, digamos, en esta brecha vulnerada, sino que la identificación electrónica o la MAC única de cada dispositivo, que además se puede geolocalizar. Entonces, el gran problema de esta brecha es que a través de ese dato sí que en Internet hay bases de datos completamente abiertas para saber en dónde está localizada específicamente esa MAC y evidentemente el delincuente va allí con los datos de conexión de Wi-Fi, nuestra contraseña, se puede conectar a nuestra red, inyectarnos malware, penetrar en todos nuestros dispositivos y en fin. Realmente la compañía tenía que haber sido mucho más diligente en el sentido que ha enviado únicamente algunos emails a algunos de los clientes, pero no como tiene que ser hoy en día, que debe ser una alerta, por lo menos un tweet o por ejemplo en la web de Telefónica, más teniendo en cuenta que ocurrió en el puente justo cuando todos los españoles el viernes por la tarde estaban saliendo, con lo cual... yo echo de menos, como digo en estos casos, que me avisen cuanto antes mejor, claro. ¿No? Fíjate, esto es como cuando un fabricante o un distribuidor, por ejemplo, de procesados de carne, poner un ejemplo, descubre algún tipo de defecto o problema en esa cadena, ¿no?, de suministro que pudiera ser nocivo para el consumidor o, bueno, al final él no ha sido el causante del problema, pero en la medida en la que sea consciente de ello, ¿no?, y tiene obligación de avisar cuanto antes del incidente al mercado a esos consumidores, que somos todos, pues ya sabemos que si el titular de la marca se va a ver afectado, en efecto, por la retirada del producto, pues igual les lleva a retrasar un poco la comunicación, pero es que tiene que decirnos qué medidas hay, porque es un mal menor, digamos, el que nos comunique ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque hay que perder la vergüenza. Si ha ocurrido, no pasa nada. Es más, yo me reforzaría mi confianza en una compañía que realmente a la mínima responde, me informa y demás, refuerza esos vínculos de confianza. Nosotros sabemos que en ciberseguridad todos estamos expuestos, también los jóvenes, incluso hay jóvenes que han caído en la estafa de phishing y de luego te dicen, qué vergüenza, ¿no?, de que yo estoy todo el día en la red y habré caído en esto, ¿qué quedará para los mayores? Digo, no pasa nada, es que está cayendo mucha gente, o sea que hay que perder la vergüenza a eso y eso es responder inmediatamente. Yo estoy de acuerdo contigo, la marca en esos casos, si lo hace bien, se puede ver reforzada y los consumidores podemos seguir siendo fieles porque sabemos que estamos en buenas manos, que nos van a comunicar antes de que ocurra lo peor. Y ya puestos, quiero preguntarte, estamos hablando en definitiva de las actuaciones preventivas, ¿no? Quiero preguntarte acerca de esa aplicación de avisos ante emergencias que está al llegar, ¿no? En el fondo estamos hablando de si se vulnera o no nuestra intimidad. ¿Qué te parece? Bueno, este sistema de emergencia ya está operativo, es por parte del Ministerio del Interior, es una alerta de catástrofe, lo que el gobierno considere que es catástrofe, que nos llega a través de nuestra localización por la conexión a través de las antenas móviles. No nos llega ni por Wi-Fi, ni por email, ni nada. Es sencillamente que nos llega un sistema de notificaciones de emergencia que podemos activar o podemos desactivar. Yo lo tengo desactivado, pero no por nada, ningún tipo de desconfianza con el gobierno ni nada por el estilo, sino que esa notificación es realmente muy molesta. Hasta que uno no le dé a aceptar, no puede parar, está sonando y vibrando el teléfono en todo momento, y el gran problema que puede ser también un vector de entrada de un ataque, en el cual uno, al dar a aceptar, puede estar instalando un malware, un spyware y demás, y bueno, como le has dado a aceptar, lo has consentido, ¿no? Y entonces yo aconsejo desactivarlo. Es muy sencillo, tanto en iPhone como en Android, es sencillamente entrar en notificaciones, en el sistema de emergencia inalámbrica y desactivar el S-Alert, que es el sistema de alerta. Te cuento una cosa que ha ocurrido esta semana. Seguro que a ti te han molestado, te han agobiado, a pesar de que te quieras dar de baja de un servicio, han seguido ofreciéndotelo, llamándote, incluso pasándote el cobro, ¿no? Pues fíjate que eso ha sido calificado como atosigar por parte de un juzgado canario que ha valorado precisamente los perjuicios ocasionados a ese consumidor y ha calificado los hechos como de un quebranto en la esfera personal. Al final ha castigado, ha penalizado a una empresa de telefonía al pago de 900 euros. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien porque además realmente es molesto. Yo, por ejemplo, que estoy dado de alta en la lista Robinson, que específicamente es la lista para que las compañías de telecomunicaciones no me contacten para ofrecerme tipo de ofertas y demás, pues realmente al final no la respeta nadie, ¿no? Y esto es un déficit importante que ahí las autoridades sí que tienen que moverse en el sentido de si estamos en la lista, yo estoy dado de la lista Robinson, no me tiene que llamar nadie. Yo he logrado a través de lo tecnológico una solución de autobloqueo. Pero porque tú sabes manejarte, no, Sí, no sí. porque en origen, digamos, hayan dicho este señor está localizado en esta lista y por lo tanto no podemos molestarle, ¿no? Claro, por ejemplo, yo estoy también dado de baja en el tema de la propaganda electoral y eso funciona muy bien. A mí no me llega propaganda electoral de ningún partido en las elecciones, con lo cual a mí me dejan tranquilo. Fíjate, el escenario, seguro que más de uno se ve en esta situación. El consumidor recibía lo que se denominan molestias, más que son molestias, porque por una parte le llamaban, por otra parte le enviaban mensajes e incluso, fíjate, le ordenaban cobros a pesar de que había rescindido el contrato, ¿no? Bueno, yo creo que a todos les va a sonar ese escenario. La sentencia, ya te digo que además es muy interesante porque el magistrado pone énfasis en esos métodos que tuvo que soportar el consumidor y los califica como presión reiterada por parte de los mecanismos de cobros de la demandada. Destaca también la imposibilidad del demandante, esta es otra, por poder contactar a la inversa con la entidad demandada. Es decir, que encima no solo te molesta, no solo te persiguen, sino que cuando tú por algún motivo aún así quieres contactar con ellos, no hay forma de que te atiendan, ¿no? Sí, además aquí también hay un déficit un poco de cómo está trabajando la Agencia Española de Protección de Datos, porque yo tengo muchas personas que han contactado precisamente para eso y bueno, finalmente dice que están legitimados, que es una comunicación que respecto a la protección de datos no es válida completamente porque es comunicado unos datos a una empresa de recobros, digamos, y entonces, bueno, ahí hay problemas también, ¿no? Sí. Por último, me dicen que hay una aplicación de la agencia tributaria que está cerca de que se ponga en marcha, por la que pueden acceder a nuestros móviles, ¿es así? Bueno, está en búsqueda. Ya la agencia tributaria tiene dos soluciones que nosotros los peritos de informática forense utilizamos mucho, que es Celebrite, que es una empresa israelí, y Nux también, es una empresa australiana. Ya tienen las licencias, pero bueno, quiere la agencia tributaria un sistema aún más intrusivo en el sentido de desencriptar móviles y demás, ¿no? De manera remota. Yo creo que es un coqueteo con estos sistemas que no es del todo legal. Recordemos, la Guardia Civil también tiene un sistema que se llama Aquelo, que es también un sistema a nivel remoto que puede acceder sin autorización judicial a esos terminales móviles, y esto de verdad, recordemos también que hace un par de años la Guardia Civil recibió a dos directivos de NSO Group, la empresa israelí que tiene Pegasus, con lo cual este tipo de software, que yo hablo directamente de spyware y de malware, no pueden estar dentro de la institución. Muchas gracias, Gabriel Araujo. Seguiremos consultándote y ahora, en cualquier caso, les animo a que nos sigan en las redes a través de capitalradio.es. Perfecto, muy bien. Pero lo metimos todo. Mirando el reloj, yo pensé que no daba tiempo, y acá digo, madre mía, macho, porque fue un montón de temas. Es lo peor de la radio, ¿no? O sea, es lo peor, ajustar los tiempos. Ya, pero yo decía, bueno, no va a dar tiempo, no va a dar tiempo. Sí, que no da tiempo. Pero súper bien. Solta el aparato. Buenas. Listo.